buenos días. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el Museo de la Marimba Ceferino Nandaya Parralda. Una servidora les da la más cordial de las bienvenidas a quienes participarán con nosotros en esta mañana. Asimismo, para quienes nos ven en la página de Tuxtla Cultura. Hoy nos encontramos de fiesta, ya que celebramos en esta fecha de manera oficial el Día de la Marimba. Decreto que el honorable Cabildo que preside el licenciado Carlos Morales Vázquez decretó que el día 19 de septiembre se celebre el Día de la Marimba Municipal. Asimismo, en honor, de David Gómez Solana. Asimismo, rendiremos un merecido reconocimiento al músico, compositor, el maestro David Gómez Solana, en un aniversario más de su nacimiento. Participan con nosotros esta mañana la diputada María Obdulia Mechún López. Bienvenida, diputada, gracias por estar con nosotros. La regidora Edelmira Marín Centeno. Gracias, Edelmira, por estar acá. Gracias, muy buenos días. El maestro Raúl Vera. Gracias, Raúl. Martelena Cruz Figueroa, quien es bisnieta de nuestro homenajeado. Muchas y gracias. El licenciado Marco Antonio Orozco Suárez, quien es el director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Claro que sí, gracias, Rocío. Yo también quiero felicitar al Cuarteto Clásico Municipal, estos jóvenes músicos que honran precisamente la memoria del maestro David Gómez Solana con el nombre que lleva este cuarteto precisamente. Y agradecerle a todos su presencia en este día tan especial para Tuxtla Gutiérrez y para Chiapas, porque ya oficialmente tenemos un día dedicado a la marimba. Todos los días disfrutamos de la marimba, pero ahora el día 19 de septiembre se inscribe dentro del calendario cívico municipal una iniciativa ciudadana que varios promotores y familiares del maestro David Gómez Solana nos hicieron la propuesta al presidente municipal, licenciado Carlos Morales Vázquez, y este pasado 24 de agosto el Cabildo lo aprobó. Precisamente de eso nos va a hablar la diputada María Obdulia Mechún, quien fue la que encabezó precisamente esta importantísima propuesta que ya es una realidad. Posteriormente, la regidora Edelmira, quien fue la encargada de hacer todo el estudio y análisis para que pueda subir al pleno de esta propuesta. Ella es presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento. Y por supuesto nos acompaña la bisnieta del maestro David Gómez Solana, quien pues se ha encargado de difundir la memoria de este extraordinario músico tuxtleco, y pues gracias a ella también estamos precisamente honrando la memoria de este gran maestro que a mi parecer pues es el principal músico que tenemos. Hay otros también, pero tenemos que honrar su memoria. Y para destacar la importancia, el contexto en el cual se desarrolla la vida y obra del maestro David Gómez Solana, pues tenemos al maestro Raúl Vera, quien nos va a ilustrar en ese Tuxtla de esa época, cómo el maestro regresa a la Ciudad de México y emprende aquí toda una revolución, digamos, musical, y que esto se va a extender a muchas partes del mundo. Pues tenemos un programa de lujo, Rocío, así que vamos a continuar con este programa. Lo disfrutamos, por favor, compartan este programa, denle like y para que más gentes lo vean, más personas se enteren de este Día Municipal de la Marimba y del maestro David Gómez Solana. Sí, además de festejar el Día de la Marimba y el aniversario del maestro David Gómez Solana, pues hoy estamos también, pues podríamos decir, reinaugurando nuestro museo, ya que recientemente fue rehabilitado gracias a la aprobación del licenciado Carlos Morales Vázquez, a quien agradecemos que se haya fijado y que haya volteado a ver nuestro museo. Y bueno, vamos a continuar y vamos a ceder la palabra a la maestra María Obdulia Mechún López, quien encabezó la propuesta ante el presidente municipal
para que este día se celebrara el Día de la Marimba. La escuchamos, maestra. Muchas gracias, maestra. Panelistas, maestra Martelena Figueroa, regidora Edelmira Marín Centeno, maestro Raúl Mendoza Vera, maestro Marco Antonio Orozco Suar, maestra Rocío Centeno Blanco. A todos los presentes, a los distinguidos invitados con los que comparto el panel y al público que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales, muy buenos días y bienvenidos. Agradezco al maestro Marco Antonio la invitación para participar en este conversatorio sobre el Día Municipal de la Marimba, ese instrumento musical que representa a nuestra tierra en todas partes del mundo y forma parte de nuestra identidad histórica. No podríamos hablar de la marimba sin mencionar a David Gómez Solana, pues como bien dijo en alguna ocasión el maestro José Luis Castro Aguilar, que en paz descanse, la familia Gómez fue parte fundamental para la canción Las Chiapanecas y el Vals Tuxtla se dieran a conocer en todo el estado y posteriormente en todo México. Estas canciones nos brindan identidad cultural y aún podemos oírlas con gusto en diferentes eventos populares de la capital. La marimba, ese instrumento formado por un conjunto de láminas de madera dispuestas de mayor a menor tamaño y golpeadas con manzanas para generar sonidos peculiares, que ha sido transmitido y disfrutado por varias generaciones y nos traslada a todos esos paisajes que tiene nuestro hermoso estado. La marimba va más allá de lo cultural e histórico. Se encuentra también en lo simbólico, en esa representación abstracta de lo que Tuxtla Gutiérrez significa. Está en cada barrio, cada mercado, está en la alegría de los tuxtlecos y en las fiestas que todos los días tenemos en el Parque de la Marimba. También está en la espiritualidad de las personas, de los pueblos, de las comunidades de Chiapas, pues la marimba nos acompaña tanto en el convivio más alegre por el festejo de un santo hasta en el evento más solemne. La marimba forma parte fundamental de lo que ser chiapaneco y tuxtleco representa. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre la marimba, pero también para homenajear al maestro David Gómez Solana, aquel destacado marimbista, ejecutante y brillante marimbero, constructor de marimbas, cuyo legado nos reúne para proponer el 19 de septiembre como Día Municipal de la Marimba. Gracias a su dedicado trabajo, disfrutamos de magníficas melodías que ya son parte de la cultura de nuestro pueblo. Enhorabuena pues por Tuxtla, por nuestra cultura y por Chiapas. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, a continuación escucharemos a la maestra Edelmira Marín Centeno, quien nos hablará sobre el decreto y su importancia del festejo de la marimba. Muy buenos días a todas y todos aquí presentes, muy buenos días público en general. Gracias, maestro Marcos, por la invitación a este conversatorio para poder contar un poquito del proceso que dentro del cuerpo edilicio se vivió y tener la oportunidad el día de hoy de celebrar por primera vez el Día de la Marimba. Hablar de la marimba es llenarnos de nostalgia, magia y armonía. Es hablar de identidad, de momentos gratos e inolvidables, de cómo en las celebraciones más importantes, como ya dijo aquí nuestra diputada, de nuestras familias no puede faltar el instrumento que con sus notas nos acompaña. Hoy podemos presumir que no solo tenemos un parque en donde las maderas de la marimba nos hablan, incita al baile y alegran y se lucen en todo su esplendor. Hoy también tenemos nuestro Día de la Marimba. Por todo esto, era importante que nuestro calendario cívico lo contemplara de manera oficial. Por eso, a propuesta del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura,
se dio inicio al proceso para poder instituirlo. Fue largo, pero no difícil, pues se presentó todo el soporte de información e historia que se requirió para que esta petición fuera aprobada por el Cabildo. Solo era cuestión de investigar y demostrar que Tuxtla lo requería. Esto aunado a que Tuxtla Gutiérrez ha sido cuna de marimbas y de marimbistas de gran prestigio como David Gómez Solana, David Gómez Gutiérrez, Álvaro López Vázquez, Rafael de Paz, José Obando, Daniel García Blanco, Humberto Álvarez Albores y muchos, muchos más. En el mes de julio del 2019, que se recibió la primera solicitud misma, que se puso en pausa mientras se realizaban más investigaciones y se retomaban las actividades cotidianas del ayuntamiento por la pandemia del COVID-19 que enfrentamos. Fue así como hasta el 9 de agosto del 2021 que envió y se retomó la solicitud nuevamente, respaldada por la crónica escrita por el licenciado José Luis Castro Aguilar, del maestro David Gómez Solana, autor del Vals Tuxtla, nacido un 19 de septiembre de 1867, para que en reconocimiento a su labor y trabajo como marimbista ejecutante y brillante marimbero, constructor de marimbas, compositor y músico, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez instituye el 19 de septiembre, Día de la Marimba. Así, el 10 de agosto de 2021, el encargado del despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento turna a la presidenta municipal interina y presidenta de la Comisión de Gobernación, a una servidora como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, el expediente para en Comisiones Unidas realizáramos su análisis y dictamen. Ambas comisiones estuvimos completamente de acuerdo de esta propuesta, y es así como el 24 de agosto del 2021, en sesión ordinaria número 94, el cuerpo edilicio, por unanimidad, tomó el acuerdo de considerar el 19 de septiembre Día de la Marimba, anexando a esta fecha a nuestro calendario cívico, siendo un gran orgullo reconocer mediante esta institución al maestro David Gómez Solana, que en 1903 creara la música del Vals Tuxtla, ícono representativo de nuestra ciudad. Fueron muchos los que aportaron datos, información, pero sobre todo tiempo y esfuerzo a que esta gestión lograra el objetivo. Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, agradezco al Instituto de Arte y Cultura, a través del maestro Marco Antonio Orozco Suárez, y todo su personal, su tenacidad, esfuerzo e ímpetu para que esto se lograra. Los exhorto a que continúen trabajando a favor de la cultura como hasta hoy en día lo han hecho. Como regidora me enorgullece saber que hoy dejamos un legado de historia e identidad a nuestros jóvenes para que continúen con el conocimiento y práctica del instrumento que nos caracteriza y que hemos hecho muy nuestro. Aprovecho también este momento para agradecer al licenciado Carlos Morales Vázquez, presidente municipal, el haber confiado en mi persona a tan importante comisión, a la licenciada Carla Burguete Torrestiana, síndica municipal, y a mis compañeros regidores por apoyar y respaldar no solo esta propuesta, sino todos los dictámenes a favor de la cultura, educación y recreación que fueron presentados durante la administración 2018-2021. Maestro Marcos, reconozco mucho su trabajo, la labor que hizo dentro del instituto y de todo su equipo. Verdaderamente, nuestro presidente fue muy
apegado a lo que es la cultura. Él siempre estuvo a favor de eso. Ya ve que pues no se le había dado la importancia que ahora este trienio le ha dado, y se han hecho verdaderamente muchos festejos, muchas celebraciones, muchos reconocimientos, y yo reconozco aquí ante todos la gran labor de usted y de todo su personal. Muchas felicidades y muchísimas gracias. No, muchas gracias, y gracias por todo el apoyo también de la Regiduría y de la Comisión de Culturas Populares del Congreso del Estado. Bueno, ahora hablaremos de nuestro homenajeado, el maestro David Gómez Solana, y para ello contamos con la participación de su bisnieta, Martelena Cruz Figueroa. Te escuchamos, Marta. Sí, muchas gracias, buenos días, gracias Marcos, gracias Rocío, buenos días al panel y gracias por invitarme. Bien, el maestro David Gómez Solana nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 19 de septiembre de 1867, o sea que el día de hoy estuviera cumpliendo 154 años. Sus padres fueron José Gómez Arrazola y la señora Josefa Solana de Gómez, su esposa Emilia Gutiérrez Moscoso de Gómez, sus hijos Magdalena, Jesús, David, Silvina, Victoria, Arturo y Josefa Gómez Gutiérrez. Su preparación musical la realizó en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México, aunque en su tiempo él realizó su preparación en su tierra natal, o sea, en Tuxtla Gutiérrez, su preparación en marimba, y al mismo tiempo se hizo marimbero, o sea, que aprendió a construir el instrumento. Cito, agrega el maestro Gómez, según el artículo sin autor, en una entrevista al maestro Gómez, tomado de la hemeroteca Fernando Castañón Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cito, agrega el maestro Gómez que él aprendió el arte de marimbero y marimbista del maestro Francisco Gutiérrez, quien a su vez fue alumno del mítico músico Manuel Bolán. El maestro David Gómez se casa con Emilia Gutiérrez Moscoso, hija del maestro marimbista Francisco Gutiérrez, o sea, el que había sido su maestro en la preparación de la marimba, y ubica su domicilio en la Primera Norte y Cuarta Poniente, barrio de Guadalupe. Quiero mencionar que esa casa todavía queda una parte de donde él vivía, y en el patio él construye una carpintería, ¿sí? Porque ya hacía él las marimbas en serie. Se dice que antes de crear su propio cuarteto, para trabajar tocaba con la marimba del maestro Acuña, y también, también construía marimbas para vender. Las marimbas en el siglo XIX, como ustedes saben, únicamente eran de un solo teclado. En 1898 fue el primer constructor de la marimba cuachi o de doble tecladura aquí en Tuxtla Gutiérrez, siguiendo los patrones estipulados por su creador, el maestro Corazón de Jesús Borrás, quien en 1897 construyó la primera marimba cuachi en Venustiano Carranza. Sé que el maestro Gómez cuando él se enteró que el maestro Corazón de Jesús Borrás estaba haciendo una doble tecladura para la marimba, se trasladó a Venustiano Carranza a hablar con él, ¿sí? Y a ver el trabajo, y le pidió permiso, porque en esa época era cuestión de honorabilidad y de palabra, ¿sí? De poder construir una marimba aquí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces él regresa a Tuxtla Gutiérrez y construye la primer marimba un año después que la construyó el señor Borrás. El maestro Gómez en su taller le adicionó a la marimba el otro teclado, o sea, los semitonos. Con esta modificación, el instrumento en sí ya estaba completo para ejecutar toda clase de música popular o clásica, porque con un solo teclado el repertorio era realmente limitado. Y vuelvo a recordar, el maestro Gómez Solana estaba preparado, era pianista y estaba preparado en solfeo. El maestro David fue el primero que usó la tela en los pumpos, ¿sí? Antes la marimba tenía pumpos, ¿sí? Y la tela sirve como reguladora de las vibraciones de las tablas del hormiguillo. Por sugerencia del profesor Francisco Santiago Borrás,
sustituyó los antiguos pumpos o tecomates por cajas resonadoras de madera terminadas en punta, de acuerdo con el tamaño de cada tecla, y además produjo en serie las marimbas para venderlas a diversos grupos musicales. Él puso gran empeño en crear su propio grupo marimbístico, pero no le fue fácil encontrar acompañantes, porque no querían aprender la música como se debe, o sea, no querían aprender solfeo. Y eso se lo manifestó el maestro Gómez a Carlos Cuartero, que era el director de la banda de música del Estado. Entonces también el maestro Gómez se dedica a preparar a sus hijos en solfeo, que eran muy chiquitos. El Vals Tuxtla lo compone en 1903 según una notación que está en la partitura original y dice 8 de agosto de 1903. La partitura original del Vals Tuxtla está escrita para piano, aunque la mayoría de las veces ha sido ejecutado por marimba. El Vals Tuxtla ese mismo año es dado a conocer al pueblo de Tuxtla. Cito: el profesor Óscar Mota Castillejos, cronista de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, comentó que el maestro David Gómez Solana hizo la música del Vals Tuxtla en el año de 1903 y fue interpretado por primera vez por el maestro en la marimba que él dirigía, acompañado de sus bajeros, que eran Pancho Sol, Manuel Sol, Jesús Jiménez de la Cruz el Chiquiris y Rosendo Chendo Zambrano, en la antigua feria y fiesta de Guadalupe que se llevaba a cabo en la Plaza de Armas, donde ahora está el Parque Central y la actual iglesia de San Marcos. Entonces fue presentado en 1903 en el mes de diciembre. Y también fue tocado por la Banda de Música del Estado en la Plaza de Armas, en esa época dicen que era un llano. El maestro David fue pianista, marimbista, constructor de marimbas, músico de capilla, catedrático de música en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, autor de varias composiciones para piano y marimba. Compuso, además de melodías de distintos compases y tesituras, compuso polcas, mazurcas, valses, marchas, pasos dobles, etcétera. Un vals muy bonito dedicado a su esposa que se llamaba Emilia, Ayes del Alma, que es otro vals, Luchando por la Vida, Voluntarios en la Barquilla, Espiritual, Galanteos, que era un chotis, La Indita Chiapaneca, La Vuelta de Jalisco, etcétera. Pero su recuerdo ha quedado profundamente grabado en el corazón de los tuxtlecos al haber creado el inconmensurable Vals Tuxtla. Uno de los proyectos de vida del maestro David Gómez fue crear el cuarteto de los hermanos Gómez, logro que le permitió trascender en su historia de vida, dejándonos un legado de su conocimiento e inspiración musical. En 1904, él forma, aparte de que él tocaba, tenía una marimba que tocaba con sus bajeros, que ya mencioné, el Francisco y Chendo Zambrano. En 1904, él forma el primer cuarteto Gómez, con sus hijos, que eran muy chiquitos. La marimba era de patas cortas, ya de doble tecladura, claro, pero de patas cortas, y tocaban sentados. Y según sé que esa marimba tocaba generalmente en la Plaza de Santo Domingo, los días domingos. En 1911, él integra formalmente el famoso cuarteto de los hermanos Gómez, formado por David y Arturo Gómez Gutiérrez, que eran sus hijos, Álvaro López y Jesús Jiménez el Chiquiris, que hicieron época desde los años 20 hasta los 50, viajando por toda la República Mexicana como al extranjero. La partitura original del Vals Tuxtla fue donada al Museo de Antropología e Historia, hoy Museo Regional de Chiapas, personalmente por el maestro David Gómez, el día 22 de noviembre de 1944, cuando el Ayuntamiento de Tuxtla, que presidía el C. Gustavo López Solís y el pueblo tuxtleco, le rindió un homenaje de cariño entregándole un pergamino que dice:
Diploma al señor David Gómez Señor como justo homenaje por su inspirada composición musical Vals Tuxtla, que hace inmortal ante sus coterráneos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de noviembre de 1944. El maestro David fallece un año después, el 12 de agosto de 1945, a la edad de 78 años. Pero con la composición del Vals Tuxtla dio uno de los más fuertes elementos de identidad a nuestra capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, como constructor, el maestro David Gómez Solana construyó muchas marimbas. Como ejemplo de ellas tenemos aquí a nuestras espaldas una marimba hermosa, que es única en su forma. Es una marimba de concierto, que también se le conoce como la marimba madre. Y bueno, vamos a continuar con los comentarios sobre el David Gómez Solana y escucharemos a Raúl Vera. Muchas gracias. Pues este es un día muy importante debido a que se reconoce formalmente, ¿no? Ya se institucionaliza este día de la marimba. Primeramente en el municipio hay que acordarnos de que el proceso de reconocimiento de la marimba, si bien ha sido popularmente aceptada de todo el siglo XX, ¿no? A partir del siglo XIX, comenzó un proceso lento. Oficialmente en Chiapas no se ha tenido un día de la marimba, ni ha sido reconocido como el instrumento identitario, ¿no? El Congreso del Estado no ha trabajado en ese sentido, pues no nos hemos abocado a la tarea, ni la sociedad civil ni el Congreso, a un reconocimiento, y este es un primer paso. Entonces hay que recalcar que este es un avance en cuanto a reconocer a este instrumento que en términos de historia musical es muy reciente, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el violín, con el pianoforte, con el saxofón, la marimba no tiene más de 125 años, 130 años desde que fue transformada. La marimba era un instrumento que andaba por ahí rodando en los ranchos, era básicamente tocada por la peonada. Hay una serie de testimonios que dan cuenta de ello, hasta que comienza esta transformación, comienza un proceso de laicidad en la música. Hay que acordarnos que en el siglo XIX todavía Chiapas era predominantemente o tenías la banda de música o tenías la música de capilla. Los músicos de capilla eran los que predominaban. Inclusive hay un decreto que circula de 1865, donde dice que si a alguien se le encuentra con una vihuela, con una guitarra o algo, va a ser sujeto a leva. O sea, si los músicos no era tan fácil ser músico, te levantaban la leva, era que te metieran al ejército, porque eras considerado vago. Entonces, este proceso de soltar a la sociedad civil, pues fue un proceso largo, no fue un proceso rápido, y en el cual David Gómez se inserta. Él ya va a ser en el proceso de desguatemalización. Hay que acordarnos que venimos de 3 siglos de pertenecer a Guatemala. David Gómez va a ser de los primeros que se van a México, se van a educar en la Ciudad de México. Él va ya al conservatorio, ya no se va a educar en la iglesia, va a tener acceso a la educación laica, a una educación que ya no tiene que ver con los servicios religiosos, aunque él pues era creyente, ¿no? De hecho, en su historia de vida está que fue músico de capilla también. Era muy común que tuvieran los músicos este oficio, pero no era común que se formaran en un instituto laico como era el Conservatorio Nacional, y él va a ser de sus primeros alumnos. ¿Qué era Tuxtla en esos años cuando David se va? Era un pequeño pueblo, ya no se sabía hasta que don Emilio Rabasa decide traer la capital a este pequeño pueblo. No tenía las edificaciones que tenía San Cristóbal de las Casas, y don David va a comenzar su tarea de educación musical. Él va a ser músico acá en su Tuxtla, y a la vez se va a incorporar a este fenómeno de transformación de la marimba, que nace curiosamente en el Valle Central, muy cerca de donde se desarrolla también la marimba en Guatemala, en Quetzaltenango. Todo el siglo XX hubo un debate muy intenso en si era guatemalteca o era chiapaneca la marimba, ¿no?
En realidad pertenece a una zona geográfica delimitada. Hay que acordarnos que Venustiano Carranza no queda más allá de 150 kilómetros de Quetzaltenango y que hay familias que tienen un parentesco muy cercano. Por ejemplo, el maestro Límbano Vidal, su segundo apellido es Mazariegos, y el creador de Ferrocarril de los Altos y que tiene que ver con la creación de la marimba de doble tecladura es Domingo Betancourt Mazariegos también. O sea, son apellidos en común de una región geográfica determinada. Entonces, nuestro proceso de desguatemalización comenzó con la edificación de, por ejemplo, el Palacio de Gobierno de San Cristóbal, y en el caso de Tuxtla comenzaron a hacer el cabildo, se le comenzó a dar identidad al pequeño pueblo zoque, y ya es cuando se trae a la capital, es cuando nace, por ejemplo, se va a crear se le va a dar forma a lo que se llamó el Teatro del Estado, que se comenzó a construir como en 1887 se comienza a construir el Teatro del Estado, el que va a ser el escenario después, lo que hoy conocemos como el Teatro Rabasa, y es donde don David Gómez va a encontrar un espacio de creación. Ese espacio, que ya no es el atrio de la iglesia, sino que va a ser un espacio civil, es donde se va a desarrollar David Gómez. Es importante decir que la formación de David Gómez va emparentada con sus relaciones familiares. El dato que da Martelena sobre don Francisco Gutiérrez es muy importante, porque don Francisco Gutiérrez toca con Manuel Bolán, que es el primer músico que tiene nombre y apellido dentro de la historia de la marimba en Chiapas. ¿Sí? Los demás no se sabe. Se sabe que estaba en las haciendas, se sabe que los negros la trajeron, ya se tiene mayor certeza de eso, pero no es el primero que tiene nombre y apellido es el maestro Manuel Bolán, y los que lo ayudaban dentro de ellos, el maestro Francisco Gutiérrez, que traen esta marimba muy reducida acá, que es transformada, y que después de ser transformada se le va a aplicar toda la sapiencia musical dentro de ellos, de la formación que recibió don David Gómez, porque curiosamente la marimba, lo primero que toca son los sones regionales. Todavía se toca en marimba orquesta, por ejemplo, el machete tunco, que el machete tunco es un son que viene de la boliviana y se supone que es del siglo XVIII. Todavía se sigue ejecutando, ahora muy orquestado y se baila y todo, pero es un son muy viejo que andaba por acá, el quirio, por ejemplo. Pero don David va a trascender de tocar estos sones a ejecutar música clásica. Fue un proceso muy, muy difícil. Hay una crónica ahí de Carlos Cuartero, el director de la banda de música del Estado, donde dice sobre la presentación de los hermanos Solís en 1908, que vienen de Estados Unidos los hermanos Solís, y vienen tocando música clásica. Entonces dice, debería aprender el simpático David Gómez a ejecutar la marimba, ¿no? Porque todavía no se ejecutaba bien, la técnica no estaba depurada. Y ante la ausencia de músicos, como bien dice Martelena, que no querían aprender solfeo, él educa a sus hijos. Entonces comienza una tradición que es muy chiapaneca, que es los linajes familiares. Así tenemos a los Nandayapa, tenemos a los Domínguez, tenemos a los Gómez, y si vamos revisando pueblo por pueblo, aparecen los Velázquez, aparecen los Palomeque, aparece toda la parentela, ¿no? Es una tradición, porque la marimba, como bien dice el maestro Palacios, Alfredo Palacios, es para lo único que nos ponemos de acuerdo los chiapanecos, para tocar la marimba. Para lo demás no, pero para eso sí, ¿no? Entonces, este ejercicio musical va a comenzar a ser registrado en diferentes medios de comunicación de la época, y al maestro David Gómez le toca el nacimiento de una nueva conciencia social. Él viene de la etapa del porfiriato, con el nacionalismo porfirista, y con sus hijos va a comenzar a ingresar al nacionalismo revolucionario, ¿no? Donde los instrumentos, hay una política que lanza Lázaro Cárdenas, donde los instrumentos regionales son reconocidos y son identitarios. Por ejemplo, tenemos la jarana, tenemos el mariachi en Jalisco, la trova yucateca, y son fomentados, que en el caso de Chiapas va a ser la marimba, que era el instrumento más nuevo, pero que a través de ello Chiapas va a comenzar a tener esta identidad nacional, ¿no? Y a la vez, a través de ella también nos vamos a mexicanizar, porque todos los ritmos que se daban a conocer en el radio
van a llegar y se van a adaptar a la marimba. No es lo mismo escuchar la abeja miope en el norte con el violín en San Luis Potosí que escucharla con el maestro Danilo Gutiérrez. Son cosas totalmente diferentes. Hay un proceso de chiapaneca, de adaptar al estilo chiapaneco la música nacional. Entonces a David Gómez le toca ese proceso de identidad, y el vals Tuxtla se va a inscribir dentro de los grandes valses centroamericanos. Tenemos La Flor del Café, tenemos Noche de Luna entre Ruinas, todos guatemaltecos curiosamente, tenemos Fiesta de Pájaros, y el vals Tuxtla está dentro de ese circuito de valses centroamericanos que ahora pues los puede uno encontrar muy fácil en YouTube, ¿no? Está en cualquier lado, pero corresponde a esa época de creación de vals. Después se van a hacer otros valses, los hermanos Domínguez van a crear valses, pero va a ser ya posteriores, en los años 50. Pero lo que corresponde a la época del vals, cuando estaba de moda, cuando se bailaba, es David Gómez quien va a insertar a su pueblo y le va a dar identidad a la recién creada capital. La capital no tenía más de 6, 7 años y pues era un pueblo ahí polvoriento, ¿no? ¿Para qué más que la verdad? Que no tenía puentes, y no tenía puentes para cruzar los 18 arroyos que tenemos en el pueblo, ¿no? Pero ya teníamos un vals, eso es importante, no era poca cosa, ¿no? Y hecha por un músico profesional, no era un son regional, ¿no? Ese es de las grandes, de las aportaciones. David Gómez, si bien cría a sus hijos, los hace músicos profesionales, ¿sí? Él va a seguir con su carrera por aparte. Los hermanos Gómez van a cobrar notoriedad en el Teatro Rabasa, van a crear otra música identitaria que es las chiapanecas, en un viaje que se van al norte, regresan, y es cuando con ellos se comienza a utilizar el término marimbistas, porque antes era genérico marimberos, pero después se divide. Marimbero es el que hace la marimba, y marimbista, que viene de pianista, es el que la ejecuta. Y la primera vez que lo encontramos es en una mención a los hermanos Gómez en una presentación que presentan, que tocan las chiapanecas en el Teatro Rabasa, ¿no? Esta familia, bueno, por un lado quedan los Gómez, esta familia que es totalmente musical, va a seguir creando, y don David deja a sus hijos con su vida propia, familiar, su vida musical, y él va a crear la orquesta Abundio Martínez. En la hemeroteca, en varios periódicos aparece la promoción, inclusive don David Gómez Jr., don David Gómez Gutiérrez, hace promoción a la orquesta Abundio Martínez, que es un músico del centro del país, que toma el nombre de don David Gómez y ameniza fiestas y demás. Él sigue con su vida propia y sigue creando marimbas. La marimba que tenemos atrás, la famosa marimba madre, es la creación la más depurada de todas y fue hecha para sus hijos. La marimba fue dada al gobierno del estado y después regresada por el gobernador Raimundo Enríquez, que se las da, ¿no? Se las compra y luego se las da en un acto bondadoso, ¿no? Esta vida de don David va a marcar la vida social de Tuxtla. Gracias a él tenemos identidad, tenemos música y tenemos una fuerte tradición marimbista. En Tuxtla Gutiérrez, al igual después sucederá en Tapachula, se van a desarrollar diferentes conjuntos, orquestas que van a seguir la pauta que marcó don David, ¿no? Don David fue el que dijo, bueno, por acá con esto nos podemos ganar la vida, y con eso se han ganado la vida muchas familias, ¿no? Gracias a esta visión que tuvo don David de adaptar, de pasar y educar sobre todo a los marimbistas. Ahora, bueno, hay una ausencia en la música popular de educación de marimbistas, pero curiosamente, siguiendo la tradición que comenzó don David, ahora tenemos una escuela de música en la UNICACH con amplio reconocimiento a nivel internacional y marimbistas de alto nivel. El caso de los muchachos que tocan la marimba David Gómez, que tiene el ayuntamiento, es una representación de hasta dónde se ha llegado con él.
con este ejercicio musical de la marimba. Por eso, en este sentido, el reconocimiento que hoy se está dando, que hoy queda ya como parte de nuestra historia cívica, es muy importante. No es cualquier cosa, sino que es comenzar para las nuevas generaciones a acercarse a lo que es el instrumento identitario, pero sobre todo a seguir generando marimbistas con nuevos estilos. La marimba es tan universal que se puede tocar en ella lo que sea. Hay videos ejecutando Escalera al cielo de Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Hay música clásica en marimba. Hay muchos ejercicios ya donde la marimba ha penetrado y ha cautivado. Y esa es parte de la labor que desarrolló en su momento don David Gómez y que hoy estamos reconociendo. Gracias, Raúl. Nos has dado una excelente plática. Vamos a escuchar al maestro Marco Antonio Orozco Suárez, pues antes sí, de despedirnos. Pues sí, efectivamente, que mencionaba Raúl, hay un proyecto por ahí que hace muchos años lo habíamos platicado, de que se pudiera lograr el reconocimiento de la marimba como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Nuestro Heraclio Cepeda ya estaba armando un proyecto, un expediente para presentarlo, pero desafortunadamente él dejó el cargo en la UNESCO y pues posteriormente ya no hubo ese eco, ¿no? Tal vez, como tú bien mencionabas, este es el primer paso para poder ir avanzando, porque la marimba no solamente es en Chiapas, es en Guatemala, también hay en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, hasta en Brasil hubo marimba, ¿no? En Colombia, y bueno, y ahora ya lo ejecutan en Japón, en Europa, en Holanda, en muchos lados del mundo, ya jóvenes profesionales lo ejecutan, ¿no? Y vienen los japoneses a aprender a Chiapas. Exactamente, ¿no? Y han desarrollado también el xilófono. Entonces ya es un patrimonio para el mundo, ¿no? Que en Chiapas hemos construido. Ojalá y podamos más adelante, todos aquellos que nos gusta la marimba, amamos a la marimba, vamos a reunirnos y hacer ese planteamiento y lo veamos logrando, ¿no? No sé qué opinan. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Pues yo creo que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? En el proyecto que ya existe, que tú mencionabas, Heraclio. ¿Para qué? Para generar políticas públicas al instrumento. O sea, no existe, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos acá en el Parque de la Marimba son marimbistas que tienen un salario del ayuntamiento. Y qué bueno, ¿no? El primero que tuvo salario del ayuntamiento fue don David Gómez, curiosamente. Fueron 6 pesos mensuales que le pagaba el ayuntamiento por tocar en Santo Domingo. Fue la primera marimba subsidiada por el municipio, David Gómez Solana, y tocaba en la plaza de Santo Domingo, con sus bajeros, con los que mencioné, ¿no? Sí, entonces, pero creo que hay que ir más allá. La marimba genera economía, si no hay que ver el Parque de la Marimba, alrededor del Parque de la Marimba, que es el mayor atractivo turístico que tenemos en Tuxtla, ¿no? Es donde se concentran ya negocios y gente que vive alrededor del instrumento. Entonces creo que se le debe dar el espacio y la importancia a los que la ejecutan, no nada más el instrumento como tal, sino las familias que viven de ello y que generan economía, ¿no? Hemos sido normal, la modernización eso lleva, hemos sido desplazadas, la marimba ha sido desplazada por otros ritmos, por otras formas musicales, ¿no? Pero creo que tenemos un gran potencial y somos referencia a nivel mundial, lo que tú mencionabas, ¿no? Se toca en Japón y todo, y acá vienen los japoneses a aprender, ¿no? Sí. Y se quedan. Y se quedan. Hay varios maestros japoneses. Y son maestros de marimba. Así es, efectivamente, en la escuela de música, pues hay muchos extranjeros aprendiendo la música de marimba y como tú dices, muchos se han quedado por estas tierras. Bueno, pues con esto damos por concluido nuestro evento. Agradezco a todos los participantes amablemente que hayan estado esta mañana con nosotros y a todos los invitamos a vean la página Tuxtla Cultural. Y bueno, cuando la pandemia lo permita, yo me permito
hacerles una atenta y cordial invitación a que visiten este museo, donde se preserva, se divulga la música de marimba. Así es que cuando la pandemia lo permita, pues ya tendremos las puertas abiertas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga.